largos años habían pasado desde el infame día donde 5 inocentes almas habían sido tomadas. Fazbear Entertainment llevaba varios meses planeando la reapertura de Freddy Fazbear Pizza, su mayor apuesta hasta la fecha. A la par de esto, la empresa seguía indagando en las profundidades de Circus Baby Entertainment and Rental. A pesar de la avanzada tecnología de esos robots, Fazbear Entertainment no quería poner a prueba las teorías sobre los robots asesinos que Afton había creado, por lo que simplemente le hacían un mantenimiento básico mientras que preparaban Freddy's para que se viera como nuevo. A pesar de ello, no querían que lo que pasó en el 85 ocurriera de nuevo. No podía pasar de nuevo. Debían encontrar la manera de proteger a los niños. Y lo hicieron. Implementarían un nuevo sistema de seguridad en forma de los nuevos animatrónicos, los Toy. Inspirados por los juguetes que habían estado vendiendo desde hacía tantos años, estos robots eran especiales, ya que tenían un complejo sistema de reconocimiento facial. Todos los antiguos modelos, destrozados por el paso del tiempo, fueron dejados para repuestos en la sala donde hacía 2 años había habido una carnicería. Con un plan en mente, Fazbear Entertainment reinauguró el nuevo y mejorado Freddy Fazbear Pizza en noviembre de 1987. La noticia ocupó titulares en todo el estado, algo que no pasó desapercibido por William, que había pasado esos años fuera del radar. ¿Freddy's estaba de vuelta? ¡Sin él! Eran sus ideas, sus personajes. ¡No! ¡No! Mientras estos restaurantes permanecieran abiertos, él siempre regresaría para acabar con ellos. Fue entonces que notó el número de teléfono al final del artículo de prensa. Con un nuevo aspecto y un nombre falso, Dave Miller entraría como guardia nocturno del restaurante, aunque al cabo de un tiempo pediría que lo cambiaran al turno de día, puesto que los viejos modelos estaban activos y al ser él la única persona en el local, los robots lo atacaban sin cesar, algo que lo dejó pensando en la razón de ello. Al empezar el turno de día, fue a la sala donde unos años atrás había oído los maravillosos gritos de los niños. Junto a los polvorientos animatrónicos, al final de todo, ahí estaba, el viejo conejo amarillo, Spring Bonnie. Una irrefrenable necesidad invadió todo el ser de William, una necesidad de asesinar. Tras un par de días reprimiéndola, no por si era correcto o no, sino porque sabía que volvería a estar en el punto de mira, sucumbió a ella. Era hora de que el conejo diese otro encarnizado espectáculo. 5 niños más. No había forma de sentirse mejor. Volver al traje después de 2 largos años, y sabiendo lo devastador que sería esto para Fazbear Entertainment, sabiendo que no podrían levantarse de nuevo. Ni trató de esconder los cadáveres esta vez. Los dejó tirados por la pizzería. Todo con tal de llenar de sangre la reputación de los que lo habían dejado de lado. Pero había algo que preocupaba a William. Los Wizard, que habían estado moviéndose por el restaurante, guiados por la marioneta. Era casi como si trataran de salvar a los niños, de vengarse por ellos. William tenía la leve idea de que los animatrónicos podían ser controlados por lo que fuera que quedase del alma de los niños del 85, pero no estaba seguro de cómo o por qué podían, al igual que Elizabeth con Baby. Además, que durante esa semana había experimentado, a su parecer, alucinaciones de 2 formas oscuras. Eran la agonía de los empleados y los padres desconsolados que se habían acumulado desde el lejano 1983. Afton decidió que simplemente no volvería al restaurante, ya que solo quedaría esperar a la gota que colmara el vaso. Al haber usado piezas de los Wizard para hacer los Toy, estos estaban bajo la influencia de las almas, unas almas más perdidas que nunca. Los Toy se comportaban de manera errática y violenta, y el toque de gracia vino en forma de zorro. Como William volvió a huir del Hurricane, tuvieron que pasar al turno de día a Jeremy Fitzgerald, el que había estado lidiando con los animatrónicos durante las noches de esa semana.
Fazbear Entertainment le había dejado una nota que decía no activar a los animatrónicos, pero con la insistencia de los niños por tener ni que fuera a uno, le hizo pensar que no importaba si activaba un rato al favorito de todos. Jeremy fue donde estaba Toy Foxy, rebautizado como The Mangle, por estar siempre desmontado, y lo activó. Pero al hacerlo, este lo atacó, destrozándole la cabeza. Rápidamente, Jeremy fue llevado a un hospital donde fue ingresado hasta que se recuperara. La noticia llegó a oídos de Michael, y entonces decidió tomar el puesto de guardia nocturno para ver qué sucedía con los robots y si podría encontrar a su padre. Pero cuando Fazbear Entertainment se enteró de que Michael Afton, bajo el alias de Fritz Smith para que no lo relacionaran con su padre, había activado y modificado los animatrónicos, fue despedido de inmediato. Tarde, había llegado tarde, pero al igual que su padre, notó que los Withered se movían bajo la influencia de las almas, pero lo que le reabrió una herida que había enterrado en lo profundo de su ser fue ver a su hermano Evan con la forma de Fredbear, de Golden Freddy. Excepto que ahora había algo más, no estaba solo, había una vengativa y violenta presencia en el traje, un traje con dos almas, forzadas a compartir un mismo cuerpo. Los titulares se llenaron de noticias sobre el restaurante, pero no sobre cómo de bien iba, sino de cómo había estado abierto tan solo 3 semanas. Fazbear Entertainment estaba en la ruina, puesto que tuvo que destruir a los Toy por seguridad, así que decidió retirarse del mercado durante un largo tiempo.